uno de los temas más vergonzosos que existe para el género humano, pues es un delito que mediante el engaño abusa de personas en situación de vulnerabilidad, arrebatándoles sus derechos. Hay un patrón común en la trata de personas. Primero, el tratante engancha a sus víctimas, y hay diferentes maneras. Puede ser que la conozca en persona o a través de algún medio digital o redes sociales. Además de ser vulnerables, las víctimas son generalmente de la misma edad y género, aunque con las circunstancias sociales que generó el COVID-19, los patrones de la trata de personas han cambiado. La trata es un fenómeno global, pero en México existen datos alarmantes sobre este crimen. Los datos revelan que hay ciertos grupos de edad, sectores vulnerables y género en específico de las víctimas y los victimarios, así como estados de la República donde más se comete este delito. Los expertos dicen que el problema es multidimensional y complejo. Por ello, existen protocolos de atención, recomendaciones de prevención e instrumentos para su combate. Hoy hablaremos de estos elementos y de las fases para la trata de personas, su relación con otros delitos y la voz de un especialista. Todo esto para estar informados y tomar precauciones. Buen día, jóvenes en TV. Buen día, Inda. Buen día, Kevin. Hoy tenemos un tema complejo y que nos duele a toda la sociedad. Así es, Kevin. Nos llegó a la redacción información reciente sobre la trata de personas en México. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más indignantes que existen, pues priva de todos sus derechos humanos a las personas. ¿Cómo operan los tratantes de personas? Estos delincuentes engañan a personas y las someten a situaciones de explotación. Entre las más comunes están el trabajo forzoso y la explotación sexual, pero existen otros tipos como servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Bienvenidos a una emisión más de Me Toca Este Mundo. Hoy abordaremos noticias y entrevistas en torno a la trata de personas. Yo soy Ainda Macías. Y yo soy Kevin Martínez y les agradecemos su compañía en este noticiario. Esto es Me Toca Este Mundo. ¡Comenzamos! Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, conocida como REDIM, en nuestro país, la cifra de menores que son víctimas de trata de personas aumentó casi el 46% en 2021. De acuerdo con datos de nuestra redacción, los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años que fueron víctimas de trata aumentó de casi 180% a poco más de 270% en solo un año. En las cifras oficiales se calcula que en 2020, casi el 7% de mujeres de entre 15 y 17 años viven en situaciones de matrimonio infantil y adolescente o en unión libre, y el 2% de los varones de la misma edad también viven esta situación. De acuerdo con el censo 2020 elaborado por INEGI, casi el 11% de las niñas de entre 12 y 14 años en Chiapas, Guerrero y Michoacán estaban casadas. Ahora, se sabe que en 2021, durante la pandemia, se reportó un incremento de casos de trata. Los delincuentes aprovecharon el aislamiento y modificaron la forma en la que enganchan a las víctimas. Pasaron del enamoramiento al uso de formas digitales como contacto a través de redes sociales o por videojuegos. Jalisco se convirtió en el tercer lugar nacional en víctimas de trata de personas, detrás del Estado de México y la Ciudad de México. Pero a pesar del aumento de este ilícito, en 3 años solo se ha sentenciado a un delincuente por trata de personas. El cambio en la forma de enganchar a las víctimas para la trata pasó de ser física y personal a ser virtual, aunque se mantiene el enamoramiento como una de las formas más comunes para atraer a las personas víctimas. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con base en un estudio que realizó, los reportes sobre trata de personas con enganche en redes sociales se duplicaron. Otros datos que llegaron a la redacción dicen que entre enero y junio del 2021 se registraron 7 reportes a nivel nacional de los videojuegos como posible forma de enganchar personas. Al inicio de las interacciones, los tratantes buscan generar confianza para entablar una especie de amistad, que luego se transforma en una relación amorosa. En Jalisco se recibieron más de 100 reportes de trata de personas en 2020 y se tiene registrada otra cantidad similar en lo que va del 2021. Hay que decir que el estudio del Consejo Ciudadano reveló que casi el 30% de las llamadas de denuncia por trata de personas proviene de la Ciudad de México, seguida por el Estado de México, que concentra casi 20% de los reportes,
y por Jalisco con aproximadamente el 15%. En un conversatorio llamado Corazón Azul, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dieron importantes cifras sobre este tema en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas del pasado 30 de julio. Durante la inauguración, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comentó que los tratantes buscan personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, discriminadas por diversidad sexual o discapacidad, con baja autoestima o víctimas de violencia familiar, social o laboral, madres solteras o mujeres responsables de la manutención de la familia. Durante ese evento, el representante de México en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como parte del Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020, dijo: poco más del 50% de las víctimas tienen alguna carencia económica. El 20% son niñas, niños y adolescentes que sufren violencia y cerca del 40% fueron sometidos a trabajos forzosos. Las personas migrantes constituyen una gran proporción de las víctimas de este delito. Tanto la trata como el tráfico ilícito de migrantes tienen la intención de disponer de la vida de las personas para obtener beneficios económicos. La trata tiene dos elementos característicos. La forma de captación es mediante coacción, engaño o abuso de poder y la actividad debe realizarse con algún propósito de explotación, se cumpla o no dicho propósito. El tráfico ilícito de migrantes es una fuente de ingresos y no se crea una relación entre el delincuente y el migrante. Hablemos sobre el informe global de la trata de personas del 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por una parte, confirma que casi el 70% de las víctimas identificadas son mujeres y niñas, aunque se reconoce también que la proporción de niños y hombres ha crecido y representa aproximadamente el 40% del total de las víctimas identificadas. Se reconoce que la explotación sexual se mantiene como la principal finalidad de la trata en el mundo y representa el 50% de los casos, aunque se registra un incremento en la explotación con fines de trabajo forzado y algunas otras formas relacionadas como la mendicidad. Se sabe que en la mayoría de los casos de trabajo forzado, las personas son vendidas para hacer trabajo doméstico, trabajar en construcción, agricultura, minería, producción de telas, ropa y trabajos informales. La trata de personas es el delito que genera mayores ganancias después del tráfico de drogas y de armas. En 2016, la ONU estimó ganancias cerca de los 33.000 millones de dólares anuales. En el caso de la explotación por mendicidad, los niños y niñas son sustraídos de sus hogares de manera ilegal o enganchados con la promesa de convertirse en personas famosas o exitosas. Son engaños que se convierten en sometimiento y dolor a lo largo de sus vidas, ya que las niñas y niños son obligados a pedir limosna, luego son vendidos sexualmente durante su juventud y finalmente pueden ser víctimas del comercio de órganos. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en acción conjunta con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Guardia Nacional, realizaron investigaciones que derivaron en la detención de tratantes que operaban y se escondían en Quintana Roo y en la Ciudad de México. Las acciones de seguimiento de los casos potenciales por parte del Consejo Mexicano fueron la base para elaborar una guía de evaluación de casos de trata de personas y lavado de dinero, que prevé un mecanismo de prevención y atención que consiste en una línea nacional contra la trata. También se desarrolló una guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas. Esta guía fue desarrollada por la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En 2020 se creó la tipología relacionada con este crimen y su eficacia permitió detectar una red de trata de personas que utilizaba bitcoins para lavar dinero. En lo que va del gobierno actual, la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado 147 millones de pesos y se han presentado 10 denuncias relacionadas con el delito de trata de personas. Entre ellas, por ejemplo, el conocido caso de Sonadivas y El Cepillo, así como las denuncias contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En la trata de personas, la fase del enganche es el momento en que se recluta a las víctimas, ya sea de forma directa, cuando la víctima y el delincuente se conocen, o de manera indirecta, a través de internet o mensajes proponiendo trabajo, agencias de modelos, entre otras. Durante el traslado de las personas pueden cometerse otros delitos contra ellas,
como el robo de identidad, la falsificación de documentos de viaje como visa y pasaporte, o bien su entrega a coyotes, cuando el tránsito y el traslado es clandestino. En el caso de la explotación puede ser de varias maneras, individuales o combinadas. Es decir, la víctima puede sufrir explotación laboral y sexual, falsas adopciones y servidumbre, puede haber explotación militar y tráfico de armas, entre otros delitos. Algunos síntomas físicos y mentales de la víctima de trata son reacciones psicosomáticas como dolores de cabeza, cuello, espalda, estómago, sudores, temblores, palpitaciones del corazón, trastornos del sueño, inmunosupresión. Evidencias físicas de abuso como moretones, fracturas, cicatrices, señales de problemas médicos no tratados o lesiones en zonas no visibles. Reacciones psicológicas como desesperación, ansiedad, pesadillas, fatiga crónica, llanto excesivo, apatía general, tendencias suicidas, autolesión, ira explosiva o severamente inhibida, estados de conciencia violentamente alterados, amnesia, episodios de disociación, aislamiento, desconfianza, entre otros. También abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, sobredosis, adicción, secuelas físicas e infecciones por el uso de jeringas, farmacodependencia, alcoholismo, conductas de alto riesgo como relaciones sexuales sin protección, violencia o delitos. También se presentan reacciones sociales como sentimientos de aislamiento, soledad, inhabilidad para establecer o mantener relaciones significativas, desconfianza o rechazo, discriminación por familiares o la comunidad. Puede mantenerse en riesgo o recaer en la trata de personas. Existen protocolos de atención a víctimas de trata de personas. Sobre este tema hablará hoy el especialista Saúl Sánchez Arellano, licenciado en Derecho, especialista en trata de personas. Hola Saúl, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este noticiario y aceptarnos esta entrevista. Para comenzar, nos gustaría saber desde cuándo se tienen registrados los casos de trata de personas en México. La trata de personas ha existido desde tiempos inmemoriales en todo el mundo. Es una práctica bastante, incluso aceptada. Por ejemplo, los griegos tenían esclavos y era natural, lo que ahora nosotros consideraríamos trata de personas. En México, la esclavitud también ha existido siempre, tal vez en no todas las formas, por ejemplo, a lo mejor no tráfico de órganos como tal, ¿no? Pero es muy común la explotación sexual, los trabajos, la explotación laboral también, trabajos forzados, es muy común. Por ejemplo, tenemos documentado en un libro que se llama México Bárbaro, tenemos documentada cómo era la explotación laboral, trabajos forzados en campos mineros en tiempos de posteriores. Entonces, digamos que se tiene registro ya desde tiempos, desde mucho tiempo atrás. Esto no es nuevo, esto me atrevería a afirmar que en la sociedad siempre ha existido. Entonces, es algo que no se puede pasar. ¿Cómo se forman las redes de trata de personas y cómo funcionan? Diría que hay dos maneras de cómo se lleva a cabo este estudio. Una es efectivamente las redes, otra es no necesariamente redes. Por ejemplo, hace poco salió una noticia de una señora que estuvo en una casa adictiva durante toda la pandemia que no le pagaban el trabajo que hacía. Era una trabajadora del hogar. Entonces, en ese caso, pues no hay como tal una red, simplemente es unas personas que explotan a otras. Ahora, ¿cómo se forman las redes? La trata de personas funciona como un sistema. Hay personas que se dedican a hacer ciertas actividades, ¿no? Desde la captación, desde a lo mejor quien las retiene, quien las transporta. Entonces funciona como toda como una estructura. Incluso se pueden tener una célula de trata de personas, se puede tener comunicación con otra célula de trata de personas de otro país. Eso se convierte en transnacional. También dentro del país puede haber familias, por ejemplo, hay familias que se dedican a la trata de personas que están relacionadas con otras personas, con otros, incluso extranjeros, que se dedican a ya sea a transportar, a explotar como tal.
¿Se identifican zonas de riesgo o zonas geográficas en la República Mexicana que se caracterizan por tener este fenómeno? Este fenómeno de la trata de personas es un fenómeno que ocurre prácticamente en toda la República Mexicana. Claro, se tienen algunos puntos en específico identificados, por ejemplo Tlaxcala, donde se estima que aproximadamente en 46 municipios del estado o de la entidad federativa hay familias enteras que se dedican a esto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, también en las fronteras hay mucho, por ejemplo, hay tráfico de migrantes, ¿no? Cuando tratan de cruzar, los captan, por lo general grupos delincuenciales, que ahora ya no se sabe prácticamente si se dedican solamente a una actividad delictiva, como por ejemplo el narcotráfico, o también se dedican a trata de personas. En su institución, ¿cómo funciona la atención al tema de trata de personas? Yo estuve trabajando en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. En ese lugar teníamos un programa específico de trata. Entonces, hacíamos vinculación con entes de gobierno, particulares que trabajan esto, incluso a nivel internacional. Entonces retomo eso, retomo las asesorías. Realmente pues es capacitación, es lo que más se requiere. Con entes privados que se dedican a esto, pues es compartir información, incluso atención a víctimas, también es un rubro que también se ve, es un rubro que yo personalmente trato, atención a víctimas de este delito, y pues sobre todo apoyo, por ejemplo, para recibir la atención del gobierno, por ejemplo, atenciones primarias, atención psicológica, la asesoría jurídica, derechos que se deben garantizar a las víctimas. ¿Cuál es su función específica y cómo contribuye a la solución del problema? Básicamente es asesoría. Realmente de lo que yo me he dado cuenta es que cuando una persona está asesorada, no es tan fácil que pueda ser víctima de él, ¿no? Claro, en algunas ocasiones no depende solamente de esa situación, ¿no? Por ejemplo, en la trata de personas hay una serie de factores que facilitan la comisión del delito. Sin embargo, mediante la información, mediante la capacitación, la asesoría profesionalizada a las víctimas de este delito, se logra desde prevención hasta solución de problemas. ¿Cómo se desmantela una red de trata de personas? Hay muchos mecanismos actualmente. Por ejemplo, está el protocolo de Palermo, combate la trata de personas a nivel internacional, transnacional. Esto deriva de un tratado internacional que también combate, pero la delincuencia organizada transnacional. Así es como se trata la trata, ¿no? A nivel internacional, de esa manera. Sin embargo, ¿qué es como lo importante para México en el caso de esta legislación internacional? Lo interesante es que se vea el delito desde un punto de vista financiero. Tenemos aquí la ley de extinción de dominio. Si tú utilizas tu casa para resguardar personas que están siendo explotadas, que están siendo tratadas, entonces esa casa puede ser sujeta de un procedimiento de extinción de dominio, que es quitar la propiedad, te la quitan a quien sea el dueño, ¿no? Y solo basta con comprobar que allí en esa casa se llevan a cabo esas actividades. Actualmente es como se combate a las personas desde el punto de vista financiero. ¿Cómo se resguardan y aseguran los derechos de la víctima? Hay cierto tipo de atención primaria, atención médica, atención psicológica, atención jurídica, son las tres primeras atenciones, son las atenciones primarias que se tienen que dar a toda víctima de cualquier delito. Y aparte hay otro tipo de acciones reparatorias, por ejemplo, hay reparación del daño, eso es fundamental también. Entonces, la autoridad tiene que garantizar que se le repare integralmente el daño. ¿Cómo? A lo mejor integrándola a un centro laboral, ¿no? Hay asociaciones que tratan este tema, que ofrecen trabajo a las víctimas también. Por ejemplo, si es una persona que está bajo amenaza, no puede regresar a su casa con su familia, o incluso su familia también está bajo amenaza, se le tiene que garantizar un refugio donde pueda estar hasta que pues, salga de la situación, hasta que ya no se encuentre peligro, ¿no? Y así es una serie de medidas que tienen que atender integralmente a la víctima. ¿Cómo una persona víctima de la trata puede reintegrarse a su comunidad? Necesita tener el apoyo de las autoridades primero, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, pues de la familia.
La familia también es muy importante en este aspecto, ¿no? Y bueno, podría decir que víctimas secundarias también muchas veces es la familia, ¿no? Se encuentran bajo amenazas físicas. También la víctima tiene derecho a manifestar qué es lo que desea hacer, cómo desea que se le trate, y sobre todo, pues, tomar las riendas de su vida una vez que se le ha rescatado. Muchos naturalmente buscan reintegrarse, pero como digo, a veces son rechazados, ¿no? A veces se les acepta en su comunidad y sin problema pueden regresar, ¿no? Allí, pues, sobre todo tiene que ser un trabajo conjunto entre autoridad con las personas especializadas en atención. Puede ser a lo mejor un acompañamiento con un abogado, un psicólogo, psicóloga, abogada, que pudiera también a lo mejor ver esta situación en la comunidad y determinar, ¿no? cuál es la mejor opción para la víctima. ¿Qué consejo daría a nuestra audiencia para prevenir un posible enganche? Para cada tipo de modalidad, existen 11 modalidades de tráfico, ¿no? Ya mencioné algunas, que son explotación del trabajo sexual ajeno, tráfico de órganos, explotación laboral, trabajos forzados, etc. Entonces, dependiendo de cada una de estas modalidades, es como uno puede prevenir la comisión de este delito. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que son básicas, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Tener mucho cuidado con qué se sube, con quién se comparten las cosas, a qué personas acepto para que vean mi perfil, investigar un poquito eso, ¿no? En el caso de las personas que son menores de edad, pues se recomienda que sean muy abiertos con sus padres, ¿no? Que les informen absolutamente de todo. Las redes sociales suelen ser un canal bastante frecuente y bastante, digámoslo así, adecuado para que estas personas puedan llevar a cabo una captación, ¿no? Y una posterior explotación en cualquier modalidad, ¿no? Otra es procurar informarse, ¿no? Acerca de este fenómeno. A lo mejor parece triste, tétrico, etcétera. Sin embargo, sí, hay que informarse, ¿no? Cómo funciona, qué es lo que está pasando ahora. Saúl, muchas gracias. Hasta la próxima. Llegó a nuestra redacción el informe sobre trata de personas 2021, que cada año elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice que si bien existen esfuerzos para erradicar, tratar y condenar el delito, aún siguen sin cubrirse estándares mínimos relacionados con la investigación, detención y enjuiciamiento de servidores públicos involucrados. Entre las recomendaciones que se derivan del informe se encuentra la de diseñar un plan de acción nacional que incluya refugios especializados para víctimas de trata. Y la coordinación interinstitucional para atender este problema sigue siendo un reto, más cuando hay funcionarios públicos cómplices o involucrados, lo que entorpece la investigación. La trata de personas es un tema muy amplio por los factores que la componen: causas, legislación, acciones conjuntas y combate del delito, así como los medios comisivos, que son las maneras en que se ejecuta el delito, por ejemplo, a través de la violencia moral, la violencia física, las amenazas o el engaño. En México, advierte la Unidad de Inteligencia Financiera, la trata de personas se ha vuelto otro objetivo de los narcotraficantes. El equipo de investigación de la agencia Reuters identificó organizaciones como la Unión Tepito y el Cártel de Santa Rosa de Lima, los cuales pasaron del narcotráfico y el huachicol a la explotación de personas. El Cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato, se dedicaba al robo de combustible y petróleo en general, después a la extorsión y a un bar de bailes eróticos donde explotaban a mujeres víctimas de trata. Esto fue informado a Reuters por la Unidad de Inteligencia Financiera. También está el caso de la Unión Tepito en la Ciudad de México, que pasó del narcotráfico al control y explotación de mujeres que son obligadas a ofrecer servicios sexuales. Todo esto es indignante. Nos muestra otros muchos peligros de la desigualdad, porque expone a las personas vulnerables, a las y los más jóvenes, al engaño y a una vida de explotación. Lo más doloroso es que se realiza en el límite de lo público como delito y lo privado como formas de dominación de las personas, y que estas redes criminales de trata participen funcionarios o autoridades. Es importante estar alerta para no caer en redes de trata de personas. Pero, ¿qué podemos hacer? La organización no gubernamental Ayuda en Acción tiene algunas recomendaciones. Conoce, aprende a diferenciar la trata de tráfico de personas y identificar las señales que advierten que una persona puede ser víctima. Difunde. Comparte con tu familia, amigos o en redes sociales la información sobre este delito. Busca una fuente confiable. Colabora.
si quieres dar un paso más, infórmate de las organizaciones no gubernamentales que están luchando contra la trata y únete. Este fue el noticiario Me Toca Este Mundo. A todos nuestros televidentes los invitamos a hacer este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.